En un tranquilo pueblo de la Sierra de Madrid, vivía Carmen, una mujer de 52 años que llevaba más de 25 años casada con Javier. Su hija, Alba, se había casado el año anterior y se había mudado a vivir a Sevilla, dejando a la pareja con una casa demasiado silenciosa y un espacio demasiado vacío. Al principio, Carmen se sintió aliviada, pensando que por fin podrían disfrutar de su vida en pareja sin las pequeñas tensiones que a veces genera la convivencia con los hijos. Por fin, solo nosotros dos, se decía mientras ordenaba la cocina con una sonrisa esperanzada, pero la realidad era otra muy distinta. Aquella mañana, Javier estaba sentado en el sofá del salón viendo el telediario, con una expresión aburrida y distante. Carmen se acercó con cautela, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro, buscando un gesto de cariño. Javier, sin embargo, se apartó con un movimiento casi instintivo, como si ella fuera un mosquito molesto. Con un tono seco, contestó sin apartar la vista de la pantalla, lo que sea para cenar. Ella intentó sonreír y añadió, ¿qué te apetece? He comprado algo especial. Puso la mano sobre su brazo, pero él se levantó rápidamente y dijo que iba al baño, dejando a Carmen con el corazón encogido y una sensación amarga en el pecho. Recordó entonces cómo, cuando Alba aún vivía con ellos, la casa siempre tenía vida y risas. Ahora, su relación con Javier parecía la de dos compañeros de piso que apenas se saludan por la mañana y por la noche. Cuando nos convertimos en eso, pensó mientras se miraba en el espejo del baño. Las arrugas empezaban a marcar su rostro, y aunque su figura había cambiado con el tiempo, ella se esforzaba por mantenerse joven. Semanas atrás había ido a la peluquería y había elegido un color castaño claro que iluminaba su cara. Había comprado ropa nueva y acudía a un centro de estética local. Pero nada parecía afectar a Javier, que ni siquiera había notado su cambio. ¿Te has dado cuenta de que he cambiado el color de pelo?, le preguntó durante el desayuno. Él ni siquiera levantó la vista del periódico y respondió sin interés. Sí, ya lo vi. Carmen suspiró profundamente y apartó la mirada, sintiéndose invisible. Me voy, anunció Javier mientras terminaba de vestirse con su traje oscuro, camino a la puerta. Ella le deseó que tuviera un buen día, pero su voz sonó hueca y sin fuerza. Después de que Javier saliera, Carmen se quedó sola en la cocina, tomando un café y reflexionando. ¿Cuándo se había roto su matrimonio? ¿Fue cuando Alba nació y las responsabilidades se multiplicaron? ¿O simplemente había dejado de ser atractiva para él, mientras se preparaba para su turno en el supermercado del pueblo, donde trabajaba en la caja 4 horas por la tarde? Se prometió que esa noche sería diferente. No dejaría que la monotonía destruyera lo poco que quedaba de su relación. En el supermercado, su compañera de trabajo, Marisa, una mujer de su edad que siempre tenía un comentario para cada ocasión, notó su cara apagada. Carmen, hoy no pareces tú. Todo bien en casa, no mucho. Últimamente Javier está muy distante, respondió con tristeza. Ay, querida. Los hombres a veces solo nos ven como un estorbo o una cuenta bancaria. A mí me pasa lo mismo. Pero aún así, algo queda, dijo Marisa con un guiño cómplice. Además, siempre puedes venir a quejarnos juntas, que para eso estamos. Esa tarde, Carmen volvió a casa con la esperanza de sorprender a Javier con una cena especial. Guiso de ternera con patatas y un poco de jamón ibérico que había comprado en la carnicería de Don Manuel. También había comprado unas fresas para el postre, su fruta favorita, y había puesto la mesa con su juego de porcelana favorito, adornado con una vela aromática que olía a vainilla y canela. Cuando Javier llegó, pasadas las 7 de la tarde, Carmen se levantó para recibirlo con una sonrisa radiante. Bienvenido a casa, dijo con entusiasmo. Hola, respondió él, sin mucho ánimo, dejando caer su chaqueta sobre una silla y caminando hacia el baño sin probar bocado. Ella se sentó a la mesa, con él corazón apretado, y sirvió un vaso de vino tinto. Decidió no rendirse. ¿Quieres un poco de vino? He comprado uno especial para la ocasión. Ah, contestó él, sin mirarla. Mientras bebía lentamente, Carmen intentó iniciar una conversación. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Bien, dijo él, sin mucho interés. El silencio se alargaba y la tensión crecía, hasta que, impulsada por una mezcla de coraje y desesperación, se levantó y se colocó detrás de Javier. Envolviéndolo en un abrazo, él se tensó y se apartó bruscamente. ¿Qué haces, mujer? Ya somos mayorcitos para esas tonterías, protestó. Eso fue la gota que colmó el vaso. Carmen sintió como una tormenta de sentimientos reprimidos se desataba dentro de ella. Estoy harta. Solo quiero que volvamos a ser una pareja,
que me mires a los ojos y me digas que me quieres. Que no me trates como un fantasma, Javier gritó también, con voz quebrada, yo también estoy cansado. Solo quiero descansar cuando llego a casa. ¿Por qué tienes que ser tan pesada, pesada? Solo intento que seamos normales, que nos tomemos de la mano, que salgamos juntos. Eso es demasiado pedir, ya no somos jóvenes. No se trata de edad, se trata de que estás siendo insoportable. Carmen sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué somos entonces? ¿Solo compañeros de piso? Soy tu esposa, lo sé, pero las cosas no son como antes. No puedo cambiarlo, ¿por qué? ¿Por qué no podemos volver a ser lo que éramos? Yo no he cambiado, sigo amándote. Amar no es tan sencillo después de tantos años, replicó él con amargura. Sin más palabras, Javier cogió su cartera y el móvil, y salió de la casa dejando a Carmen desplomada en el suelo, sus lágrimas mezclándose con los platos rotos de la cena que había preparado con tanto mimo. Aquella noche, Carmen no pudo dormir. Miraba el reloj, que marcaba ya pasada la medianoche, y enviaba mensajes a Javier que quedaban leídos pero sin respuesta. Finalmente, cayó en un sueño agotador, con la esperanza rota. Al día siguiente, la casa seguía vacía. Javier no había regresado y Carmen se preparó para su trabajo sin apenas probar el desayuno. En el supermercado, Marisa le preguntó qué tal estaba y Carmen confesó el conflicto. Marisa la consoló, seguro que vuelve cuando se le pase el enfado. Los hombres son así, un poco cabezones. Al volver a casa por la tarde, Carmen encontró unas zapatillas deportivas que no eran de Javier junto a la puerta. Al entrar, se encontró con un hombre desconocido, vestido con ropa limpia y sencilla, con una sonrisa amable. Buenas, me llamo Carlos. Javier me pidió que viniera esta noche para acompañarte y ayudarte, dijo con tranquilidad. Carmen, sorprendida y desconfiada, quiso saber quién era y qué hacía allí. Carlos explicó que era compañero de trabajo y que Javier estaba pasando por un momento difícil. Sin saber cómo acercarse a ella, con cierto recelo, Carmen aceptó su compañía, y poco a poco, entre conversaciones sobre fotografía, un hobby que ambos compartían, y el aroma del café recién hecho, algo inesperado comenzó a cambiar en su corazón, pero justo cuando parecía que una nueva esperanza se asomaba, una sombra del pasado volvió a acechar, y una llamada de Javier dejó caer una pregunta que nadie sabía responder. ¿Podría realmente esta extraña solución salvar un matrimonio desgastado, o abriría la puerta a un secreto aún más profundo? El misterio estaba servido. En la penumbra acogedora del salón, la presencia de Carlos parecía desarmar poco a poco la rígida coraza que Carmen había construido alrededor de su soledad. Él se movía con una naturalidad que contrastaba con la tensión que aún persistía en el ambiente. Vestía una camisa de lino azul claro, arremangada hasta los codos, y unos vaqueros oscuros que le daban un aire desenfadado pero elegante. Su pelo castaño estaba ligeramente despeinado, como si acabara de regresar de una sesión matutina de fotografía en algún rincón escondido de la Sierra de Guadarrama. Carmen, por su parte, vestía un camisón de seda color marfil que rozaba sus rodillas, con un fino encaje en el escote que dejaba entrever la suavidad de su piel. Sus cabellos negros, recién lavados, caían en ondas suaves sobre sus hombros, y un delicado olor a jazmín emanaba de su piel. A pesar de la situación, había algo en la forma en que se movía, una mezcla sutil de vulnerabilidad y dignidad, que hacía que la atmósfera se cargara de una sensualidad contenida, nunca explícita, sino más bien insinuada en cada gesto y en cada mirada. Carlos tomó la iniciativa y, sin romper la sonrisa cálida que lo caracterizaba, se acercó a la cocina. ¿Quieres que prepare algo para cenar? No tengo problema en cocinar algo sencillo, ofreció, guiñando un ojo con picardía. Carmen sonrió, agradecida por ese momento de ligereza en medio del caos emocional que la envolvía. No te preocupes, Carlos. Ya hice algo antes de que llegaras, pero si quieres ayudar, no me quejo, respondió, mientras recogía un delantal de la silla. Ambos se pusieron a preparar la cena, y la complicidad fue creciendo con cada movimiento sincronizado. Carlos cortaba verduras con destreza, mientras Carmen revolvía suavemente una salsa en la olla. En un momento, él le pasó un cuchillo y ella, con una sonrisa juguetona, le espetó: cuidado, que no quiero acabar en urgencias. Él se rió, un sonido grave y contagioso que llenó la cocina de calidez. No te preocupes. Soy más peligroso con la cámara que con los cuchillos, bromeó. La conversación fluyó como el vino que servían en la mesa, y Carmen comenzó a descubrir en Carlos un hombre atento, con una sensibilidad poco común en su entorno habitual.
Le habló de sus viajes por la sierra, de la luz especial del amanecer, y de cómo capturar esa magia en una fotografía podía cambiar la perspectiva de la vida. Ella confesó que había abandonado su vieja cámara al perder la motivación, pero que quizás, con alguien como él, podría volver a encontrar el placer por ese arte. La noche avanzaba y el ambiente íntimo del hogar se volvió cada vez más acogedor. Carlos le contó que, aunque no estaba casado, valoraba mucho las relaciones de pareja y respetaba profundamente a las mujeres. Carmen, por su parte, se sentía cada vez más cómoda y segura, disfrutando de la compañía sin sentirse juzgada. Mientras limpiaban la cocina juntos, un súbito sonido rompió la tranquilidad. El móvil de Carmen vibró en la mesa. Era un mensaje de Javier: gracias por dejar que Carlos esté contigo esta noche. Confía en mí. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba todo eso? Carlos notó su inquietud y posó una mano suave sobre su brazo, transmitiéndole calma. No estás sola, dijo en voz baja. Javier te quiere, aunque no siempre sepa cómo demostrártelo. Ella asintió, y en ese momento entendió que aquel hombre, aunque un extraño en su casa, era un puente hacia una esperanza que creía perdida. Se sentaron en el sofá, y sin darse cuenta, sus miradas se cruzaron con una intensidad inesperada. El corazón de Carmen latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. Carlos se acercó lentamente, respetando cada segundo, y depositó un beso en su frente, dulce y reconfortante. Nunca había sentido algo así en años. Era como si una nueva luz iluminara su vida, aunque la sombra del matrimonio con Javier no desapareciera, pero justo cuando parecía que la noche podría traer consuelo, un ruido seco proveniente del pasillo lo sobresaltó. Ambas miradas se dirigieron hacia la puerta. Nadie más debía estar en la casa. Carmen, con el pulso acelerado, se levantó para investigar. Al abrir la puerta del pasillo, encontró un pequeño sobre blanco, sin remitente, apoyado en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas y leyó en voz baja: cuidado con lo que deseas, Carmen. No todo lo que brilla es amor. Carlos intercambió una mirada grave con ella, y el silencio se apoderó del momento. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién había dejado ese mensaje y qué secretos ocultaba? La noche, que había comenzado con esperanza, terminaba con un misterio que prometía cambiarlo todo. Carmen sabía que su vida, y la de Javier, estaba a punto de dar un giro inesperado, y que la verdad podría ser más oscura y compleja de lo que jamás imaginó. Al día siguiente, la luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de lino blanco que cubrían las ventanas del salón. Carmen se despertó con una mezcla de emociones: la calidez del recuerdo de la noche anterior junto a Carlos y el peso inquietante del mensaje anónimo que había encontrado. Se levantó despacio, dejando que los rayos matutinos acariciaran su piel, y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Vestía una blusa de seda color crema que dejaba entrever la curvatura suave de sus hombros y un pantalón de lino beige que resaltaba la elegancia natural de su figura. En sus muñecas, 2 pulseras finas de plata tintineaban suavemente con cada movimiento, y en su cuello colgaba un collar sencillo con un pequeño colgante en forma de estrella, un regalo de Javier de sus primeros años juntos. Mientras colocaba las tostadas sobre la mesa, su mente vagaba entre los recuerdos y las dudas. ¿Quién podía querer advertirle sobre su incipiente relación con Carlos? ¿Era un enemigo desconocido, un viejo rencor, o simplemente el reflejo de sus propios temores? El timbre de la puerta la sobresaltó. Al abrir, se encontró con Marisa, su compañera del supermercado, que había venido para animarla. Buenos días, Carmen. Traigo café y una excusa perfecta para distraernos un rato, dijo con una sonrisa cómplice. Además, he pensado que una mujer como tú no debería dejar pasar un día sin sonreír. Carmen rió, agradecida por la compañía inesperada. Mientras ambas se acomodaban en el sofá, Marisa no pudo evitar notar la tensión en el rostro de Carmen. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad. Ella le contó la visita de Carlos y el mensaje inquietante. Marisa frunció el ceño, pero intentó mantener el ánimo ligero. Mira, Carmen, a veces la vida nos lanza esas pequeñas piedras para que no olvidemos que estamos vivas. Pero tú eres fuerte, y no dejarás que nada ni nadie te robe la sonrisa. Carmen asintió, sintiendo como la esperanza comenzaba a florecer de nuevo. Horas más tarde, Javier regresó a casa. La puerta se abrió con un chirrido familiar y él apareció en el umbral, con el traje ligeramente arrugado y el cabello despeinado, como si la noche anterior hubiera sido larga y tormentosa. Hola, dijo con voz cansada pero sincera. Carmen lo miró fijamente,
buscando en sus ojos una respuesta, una señal de que aún quedaba amor entre ellos. ¿Podemos hablar?, preguntó él, dando un paso al interior. En la mesa del comedor, se sentaron frente a frente. La tensión era palpable, pero también había una chispa de esperanza. Javier comenzó a explicar con voz temblorosa que estaba atravesando una crisis personal, que no sabía cómo manejar sus emociones ni cómo expresar su amor por ella. Confesó que había pedido ayuda a Carlos porque sentía que había perdido el camino. Carmen, conmovida, tomó la mano de Javier entre las suyas. No quiero perderte, Javier. Pero necesitamos reencontrarnos, dialogar y apoyarnos. Él asintió, y juntos decidieron comenzar una terapia de pareja, un compromiso para reconstruir los cimientos de su matrimonio. Sin embargo, mientras la pareja daba sus primeros pasos hacia la reconciliación, el misterio del mensaje anónimo seguía pesando en el aire. Una tarde, al revisar el buzón, Carmen encontró otro sobreidéntico al anterior. Esta vez, al abrirlo, descubrió una fotografía antigua de Javier con una mujer desconocida, sonriendo en un parque bañado por la luz dorada del otoño. En el reverso, una frase escrita con tinta roja: no todo lo que se oculta está muerto. El corazón de Carmen se detuvo un instante. ¿Qué secretos guardaba Javier? ¿Qué sombras del pasado amenazaban con resurgir? Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Carmen comprendió que su lucha no solo era por salvar su matrimonio, sino también por descubrir la verdad oculta en las sombras de su historia. Y en la distancia, una figura observaba desde la penumbra, con una sonrisa enigmática que prometía que la tormenta apenas comenzaba. Las semanas siguientes transcurrieron entre sesiones de terapia, conversaciones a medias y silencios pesados que parecían ocupar más espacio que sus palabras. Carmen hacía un esfuerzo constante por reconstruir la confianza con Javier, mientras que él luchaba contra sus propios fantasmas, intentando no perderse en el laberinto de dudas y arrepentimientos. Su casa en el pequeño pueblo de Navacerrada, con sus paredes de piedra y techos de teja roja, parecía a veces un refugio, y otras un escenario donde se representaba una obra que ninguno de los dos sabía cómo finalizar. Carmen, cada mañana, se arreglaba con esmero, buscando en el espejo esa mujer que un día conquistó a Javier. Lucía blusas de seda que caían con suavidad sobre su figura, faldas lápiz que delineaban sus caderas y zapatos de tacón bajo que hacían resaltar sus piernas sin sacrificar comodidad. Un collar antiguo de ámbar reposaba en su cuello, reflejando la luz tenue del sol madrileño que entraba por la ventana. En su muñeca izquierda, una pulsera de plata con pequeños grabados parecía un talismán que guardaba sus esperanzas. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, el móvil de Carmen vibró con un mensaje inesperado: nos vemos esta noche. No estás sola. Era de Carlos. El corazón le dio un vuelco. ¿Debía aceptar? ¿O acaso se estaba dejando arrastrar por un juego peligroso que podía romper todo lo que quedaba de su matrimonio? Decidió que sí, que necesitaba respuestas, un poco de claridad en medio de la confusión. Así que esa noche, cuando Javier se quedó trabajando hasta tarde en la oficina, Carmen se encontró con Carlos en un pequeño bar de Malasaña, un lugar con paredes de ladrillo visto y luces cálidas que creaban una atmósfera íntima y relajada. Carlos llevaba una camisa blanca remangada y unos pantalones oscuros. Su porte tranquilo y seguro contrastaba con la ansiedad que Carmen sentía. Ella vestía un vestido negro ajustado, que resaltaba la curva de su cintura y dejaba al descubierto unos hombros suaves, adornados apenas por pendientes de plata en forma de gota. Sus labios, pintados de un rojo intenso, brillaban bajo la luz tenue, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Me alegra que hayas venido, dijo Carlos, sirviéndole un vaso de vino. Hay cosas que debes saber, Carmen. Cosas que Javier nunca te contó. Ella bebió un sorbo, tratando de mantener la compostura, y asintió. Carlos empezó a relatar una historia que parecía sacada de una novela, un antiguo amor de Javier, una mujer llamada Lucía, que había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. Nadie en la oficina hablaba de ella, pero Carlos había descubierto documentos y conversaciones que indicaban que esa historia aún pesaba en el corazón de Javier. Por eso me pregunté si tú sabías algo, continuó Carlos. No quería invadir, pero creo que mereces la verdad. Carmen sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La imagen de Javier, el hombre que creía conocer, se desmoronaba lentamente. Antes de que pudiera reaccionar, su móvil vibró de nuevo. Un mensaje escueto: cuidado con quien confías. Esta vez, sin remitente, la tensión se volvió insoportable. Carlos la miró con seriedad. Lo que sea que suceda, no estás sola en esto. Al salir del bar,
la noche madrileña se desplegaba fresca y luminosa. Carmen caminó por las calles adoquinadas, con la cabeza llena de preguntas y el corazón dividido entre el pasado y el presente. Mientras tanto, en el despacho de Javier, alguien observaba desde la sombra, con una sonrisa fría y calculadora. Sabía que el juego apenas comenzaba y que pronto, nadie podría escapar de las consecuencias. El destino, implacable, tejía sus redes y Carmen se encontraba atrapada en un hilo invisible que la arrastraba hacia un misterio mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Las primeras luces de la madrugada acariciaban las calles empedradas de Segovia cuando Carmen regresó a su casa, aún envuelta en el eco de las revelaciones de Carlos y con el corazón palpitante de incertidumbre. La brisa fresca agitaba suavemente los cortinajes de su salón, donde el reloj antiguo marcaba implacable el paso del tiempo, como si quisiera recordarle que el misterio que la envolvía no permitiría descanso. Entró con cautela, evitando hacer ruido, pero al acercarse a la mesa encontró un sobresellado con un lacre rojo, reposando junto a un ramo marchito de flores de azahar. La caligrafía era elegante, con trazos firmes y precisos. Para Carmen, la verdad siempre encuentra su camino. Con manos temblorosas, rompió el sello y desenrolló la carta. Las palabras que leyó la sumergieron en un torbellino de emociones, confesiones ocultas, promesas rotas y un secreto que Javier había guardado durante años, uno que amenazaba con destruir no solo su matrimonio, sino también la frágil paz del pueblo. Mientras Carmen absorbía cada línea, un ruido sutil la alertó. Giró lentamente y vio a Javier en la penumbra del pasillo, con los ojos cargados de una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Su rostro, desgastado por el tiempo y las preocupaciones, reflejaba la batalla interna de un hombre atrapado entre pasado y presente. Carmen, susurró él, con voz quebrada, sé que he fallado, pero necesito que confíes en mí una vez más. Ella, con una mezcla de furia y compasión, respondió, ¿cómo puedo confiar cuando me ocultas sombras tan profundas? ¿Cuántas verdades más me quedan por descubrir? Javier se acercó y tomó su mano con delicadeza, sus dedos entrelazándose con los de ella, transmitiendo una calidez que parecía luchar contra la tormenta que los rodeaba. No soy el hombre perfecto que imaginaste, pero estoy dispuesto a enfrentarlo todo contigo, a desenterrar cada secreto si eso significa salvarnos. En ese instante, el móvil de Carmen vibró con un nuevo mensaje. La pantalla mostraba solo una palabra, mañana. Sin poder contener la mezcla de miedo y curiosidad, Carmen levantó la vista y encontró en los ojos de Javier una determinación renovada. Sabían que la noche que se avecinaba sería decisiva, un punto de inflexión que marcaría el destino de su historia. Mientras la casa se sumía en un silencio pesado, fuera, las sombras de la noche parecían susurrar promesas y amenazas, recordándoles que, en el juego del amor y la verdad, nada es lo que parece. Y así, con el amanecer asomando en el horizonte, Carmen y Javier se preparaban para enfrentar juntos un secreto que podía cambiarlo todo, o destruirlo para siempre.